Bueno niños, buenos días. Inicialmente el día de hoy vamos a realizar la explicación para la guía número 7. Para esta explicación vamos a seguir trabajando bajo el canon de las 8 cabezas, apoyados de nuestro figurín y por supuesto en nuestro bloc de dibujo con nuestros lápices. Voy a utilizar yo en este caso un lápiz 6B para que ustedes puedan ver mis trazos, pero se recomienda que el lápiz sea de los lápices H, que sean muy finos para que cuando ya hagamos los detalles casi no se nos note el trazo inicial. Entonces, la clase pasada o la sesión que tuvimos en videollamada expliqué, o más bien solicité, que debíamos aprovechar el uso de nuestro figurín para poder representar 7 diferentes movimientos que da el cuerpo humano. Esos movimientos eran caminando, de perfil, estirado, erguido, el movimiento de cadera, un movimiento cuando está sentado y finalmente acostado. En este caso yo le hice una pierna levantada y una mano hacia atrás. ¿Cuál es la idea de esto? Que empecemos a reconocer un poco más el sentido de ese movimiento y de las curvaturas naturales que presenta el cuerpo al momento de representarlo y dibujarlo. Entonces, para eso vamos a empezar. Vamos a iniciar primero reconociendo cuál es el perfil y cuál es el frente de nuestro personaje. Entonces, para eso vamos a realizar el dibujo en forma o más bien el dibujo en el perfil del frente, y lo vamos a hacer a la par, al frente al lado. Lo vamos a hacer utilizando el canon de nuestras 8 cabezas. Pero aquí es donde está el chiste. Como vamos a hacer el canon, no nos vamos a ir a dibujar 8 cabezas específicamente, sino que nos vamos a apoyar con una cuadrícula dividida en 8 partes. Entonces, para eso voy a trazar yo una línea. La línea de ustedes debe quedar un poco menos gruesa. Una línea abajo. Me perdonarán las líneas que no me queden muy rectas, pero estoy un poco congestionada acá con la cámara, pero bueno. Inicialmente esto es para que podamos reconocer. Yo he dividido por la mitad para en este lado hacer la figura de perfil y en este lado hacer mi figura frontal o mi cara de frente. Cuando ya tenga mi espacio, voy a tomar en cuenta que mi línea de arriba y la línea de abajo van a ser los puntos límites de mi figura. Es decir, que hasta ahí va a llegar mi cabeza y hasta acá van a llegar mis pies. Internamente voy a realizar una línea que va a ser el punto o el eje central de mi figura. ¿Cuál es el punto o eje central de una figura? Es exactamente la mitad en mi eje vertical, en donde me va a distribuir el lado derecho y el lado izquierdo. Hago exactamente lo mismo al otro lado y listo. Ahora lo que voy a empezar a hacer es empezar a hacer un poco más familiar, un poco menos dispendioso el dibujo, haciendo uso pues de este canon. Para eso vamos a empezar a reconocer un poco más cuál es el hecho de dibujar y las relaciones y proporciones que presenta cada figura para poder contar con esos elementos. Entonces, para eso yo tengo acá ya previamente la figura de la parte frontal de un hombre y de la parte frontal de una mujer. Entonces vamos a empezar. Cuando ya tengamos nuestras líneas, vamos a trazar una línea calculando más o menos la mitad de mi línea vertical, más o menos la mitad. Entonces ya tengo más o menos la mitad. Esta mitad ahora voy a calcular más o menos la mitad de lo que está en la parte de arriba y de lo que está en la parte de abajo. Esto lo vamos a hacer todo abajo. Lo vamos a hacer con un trazo muy fino. Si nos damos cuenta, yo estoy tomando el lápiz no de la punta, sino lo tomo del borde. Esto implica que le ejerza menos fuerza y por lo tanto mi trazo quede mucho más fino. Cuando ya tenga esto, nuevamente voy a distribuir la mitad, la mitad, la mitad y la mitad. Y listo. Y si yo vengo y cuento, debo tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 distribuciones.
Vamos a hacer ahora la parte ancha. El ancho es la anchura o la altura de una cabeza. Entonces más o menos vamos a calcular que nos quede de esta forma. Más o menos. Esto lo ideal es que vayamos apropiando un poco más nuestra métrica visual e ir haciendo sin tener que utilizar una regla o componentes de medición específica o exactas. Y listo, ya tenemos nuestras dos distribuciones. En esta haremos nuestra distribución de perfil, de frente. Y en esta de acá nuestra distribución de perfil o de lado. Y ya vamos a empezar. Si empiezo de frente, tengo que establecer que la altura de mi cabeza inicial va a ser solo lo que hay entre este cuadro. ¿Cómo lo represento? Con un óvalo, porque la cabeza humana es un óvalo. Y voy haciendo la par exactamente lo mismo al otro lado. Este también es un óvalo. La idea es que nos quede muy similar los óvalos. En la segunda o en el segundo recuadro, más o menos a la mitad, se encuentran nuestros hombros. Estos hombros, o en este caso voy a dibujar la parte de frente de un hombre, deben de alcanzar prácticamente casi los bordes que ya hemos hecho o las líneas verticales que hemos trazado, y marcamos nuestras articulaciones. En el caso de si lo veo en este lado, voy a trazar solo el ancho de la cabeza porque tampoco es un perfil muy grueso. O si podemos apoyarnos, trazamos una línea o un punto demarcando que ahí es el cuello con la conexión al hombro. Además de eso, vamos a trazar ahora en este momento la parte del tronco. Hay una apropiación muy clara en la distribución del cuerpo humano y es la siguiente: todo lo que son extremidades inferiores, es decir, piernas, van a ser la mitad exacta de esas 8 cabezas, es decir, las 4 partes que están hacia abajo. Estos serán de las piernas. Y la parte de arriba será equivalente a lo que es la cabeza y el tronco. En este orden de ideas, nuestro tronco va a ocupar toda esta parte, pero ese tronco está distribuido por tórax y por cadera o por pelvis. Entonces vamos a trazar desde estos dos puntos, entre el espacio que tenemos, un punto que nos cuadre la mitad a la línea que me divide la tercera cabeza. ¿Cómo así? Entonces acá hay una cabeza, 2 cabezas, 3 cabezas. La tercera línea es esta de acá. Con esta tercera línea voy a trazar o voy a marcar un punto que me quede aproximadamente a la mitad en el ancho de este recuadro que está dividido. Y hago exactamente lo mismo al lado, más o menos a la mitad de ese recuadro que está dividido. Lo que hago acá es que uno mis puntos y ya tengo la parte del tórax, que sería esta parte de arriba. Acá le hago una línea uniéndolos y me voy a empezar a trazar la cadera o la pelvis. La pelvis va a ocupar este recuadro que tengo acá, que usualmente hay personas que lo hacen con un círculo para demostrar, o hay otras que lo hacen marcando una línea recta más o menos a la mitad y de ahí bajan y obtenemos nuestra pelvis, haciendo una especie de pentágono. Entonces ya tenemos nuestra pelvis, ya tenemos la mitad del cuerpo. Ahora lo que viene es empezar a dibujar las extremidades. En este punto de acá, en esta parte, salen mis piernas y me faltan las extremidades superiores y aclarar lo que es mi cuello. Pero lo que estamos haciendo hasta el momento es dibujar nuestro esqueleto. Entonces voy a empezar con las extremidades inferiores. En este caso, las piernas van desde la línea de mi cadera, que en este caso sería desde la línea divisora de la cuarta cabeza o la cuarta línea horizontal que tengo trazada, hasta la mitad. Acá encontramos la rodilla, bajamos
Y antes de tocar el piso, tenemos nuestro tobillo. Y acá sí ya tenemos nuestro pie, que lo podemos representar por medio de un triángulo. Hacemos lo mismo al otro lado. Tengo mi línea, mi rodilla, bajo, me encuentro con mi tobillo y finalmente tengo mi pie. Hago lo mismo con mis brazos. Mi antebrazo, mi brazo, que sería esta parte de acá desde el codo hasta el hombro, va a llegar hasta la línea que distribuye la cadera, es decir, hasta la tercera línea. El antebrazo, es decir, la parte que está después del codo y hasta la muñeca, va a ocupar solo la medida que está de la cadera, y la mano finalmente me ocupa una parte muy pequeña de mi distribución de cuarta cabeza. Hago lo mismo al otro lado, que es bajo mi mano. Si yo la abro, entonces acá voy a borrar un poco porque me quedó como torcida. Tengo mi mano con mi codo, tengo mi antebrazo y ahora tengo mi mano. Acá esta mano me quedó al revés. Esa es la ventaja de que la podamos arreglar. Y listo. Ya tenemos el esqueleto de nuestra figura humana. Vamos a pasarla entonces ahora a la parte de perfil. Coincide exactamente lo mismo. Hasta el punto donde tengo, armo mi codo, lanzo mi brazo. Hasta el punto donde está, lanzo mi mano. Tengo la muñeca, que en este caso sería de frente, pero bueno, ahí la haríamos más o menos de lado, completa. Tengo mi cadera, que iría hasta acá. La pelvis, en donde me salen las piernas, rodillas, tobillo, y le voy a hacer un triángulo un poco más alargado, demostrando que ese es mi pie. Listo, eso es todo. Teniendo en cuenta esas distribuciones básicas, puedo empezar ahí sí a dibujar mi figura humana. Para eso lo que yo ya empiezo a darle es volumen. ¿Cómo empiezo a darle volumen? Primero, defino la cabeza. Las cabezas no son tan ovaladas, siempre tienen, pues en este caso si es de un hombre, tienen una parte un poco más cuadrada, unos filos en el mentón y un cuello ancho, porque es, nuevamente repito, hombre. En la parte de los codos lo que puedo hacer es hacerle una curvatura o hacer el círculo para que me quede esa figura y completo. Al hacer el círculo me va a generar inmediatamente esa articulación natural. Saco mi parte de brazo, y acá establezco nuevamente mi codo. Saco la parte del brazo, y establezco mi codo. Hago lo mismo con mi antebrazo. Acá hay una cosa que de pronto uno hace ya por mecánico, por un trabajo ya mecánico, y es que se recomienda hacerle una especie de angulación para que se identifique y se reconozca esa articulación. Entonces, al hacerle esa angulación me permite darme cuenta que ahí está efectivamente mi codo y me separa esas articulaciones, como estamos viendo acá. Ya tengo las manos y pues efectivamente esta de pronto hacerla un poquito más larga y ya vamos cuadrando. Frente al pecho exactamente igual. En la parte de la tercera costilla o desde la segunda línea de la cabeza es de donde sale lo que son las costillas. Entonces acá hacemos una V invertida, que la podemos hacer recta. Tengo la pelvis, que es una V, al contrario, más bien recta. Y si le quiero trazar mis abdominales, es recordar que acá está el estómago, todo el centro, y marcarle esos cuadritos. Ya simplemente lo que hago es
unir. Y con las piernas es exactamente igual. Los hombres son más planos en la cadera, entonces recomendamos no hacer, o se recomienda más bien no hacerle las piernas tan gruesas, y más bien que en la parte interna sea una línea más bien recta, que tenga una inclinación o un grosor no tan marcado como me estaba quedando acá, pero tampoco que me quede tan seco, que pues siempre termina gruesa. Y nuevamente, como hicimos con los codos, debemos de sacarle desde la rodilla, le podemos marcar la articulación, unas angulaciones para demarcar la articulación. Y listo, ya tenemos nuestro cuerpo humano. Si nos dimos cuenta, simplemente fue empezar por lo que era el esqueleto y ya empezamos a marcar. Que los pies no son tan triangulares, profe. Listo, lo que hacemos es que los borramos, teniendo en cuenta eso, los estilizamos y reconocemos que acá está el dedo gordo, acá están los otros dedos. Lo mismo acá, acá está el dedo gordo y acá están los otros dedos. Y lo estamos viendo de frente. Para hacerlo de perfil, el cuerpo humano tiene una curvatura también en ancho si estamos en un volumen, y es dado también por la cabeza. Y se acuerdan la línea que les había dicho del tórax, dada por este espacio. Inicialmente, cuando lo estamos viendo la cabeza, a pesar de que es ovalada, ella toma una ovalación un poco más hacia el lado, como si estuviera sacándole la trompa. Con esa trompa sale el cuello, que ya lo estoy remarcando, y sale la curvatura natural que va hasta la cadera, se mete y retoma con el glúteo. Y acá viene la pierna. Entonces acá lo que hacemos es, vemos dónde está nuestra cadera, viene nuestro glúteo, que es de donde vienen ya a salir las piernas, hasta más o menos una mitad también de la cabeza, y vienen las piernas. Desde acá sí viene completamente al frente. Nuevamente jugamos con la articulación y bajamos. Hacemos lo mismo con el pie, le damos la curvatura que tiene por debajo y acá ya tenemos nuestro dedo. Frente al abdomen, viene desde el cuello, y antes de hacer la parte del pecho vamos a sacar el brazo, en donde también viene desde nuestro omóplato, en nuestro triángulo. Bueno, este me quedó extraño, porque no quería que se me juntara, entonces voy a volverlo a hacer. Va hasta acá y listo. Y el pecho es metido. Y listo. Tenemos también a nuestra persona de perfil. Si le hicimos mucha espalda, no se asusten. Viene desde el brazo, le damos la curva y ya tenemos nuestra figura, en donde esta parte va un poco más entrada. Ya tenemos nuestras vistas, tanto frontal como de perfil, y ahora sí vamos a explicar un poco cómo hacer ese movimiento natural. El movimiento natural surge de líneas base. Esas líneas base es pensarnos cómo se va a mover el cuerpo antes de pensar cómo es el músculo. Por lo tanto, vamos a poner acá un ejemplo que ya tenía previamente, y es una persona que está encorvada. Primer movimiento, la curva, que tiene sus piernas dobladas para apoyarse, se está apoyando por lo tanto su mano,
y llega la mano hasta la cara. ¿Cómo lo vamos a hacer? Acá, bueno, acá está la cabeza. Es jugar también con esa estructura, cómo va el cuerpo. Acá está eventualmente el pie y vamos a empezar a cubrir con toda la parte ya articular. Es como si yo organizara mi figurín, entonces él porque es más rígido, pero pues la idea es que nos podemos apoyar en él para hacer esas figuras, esas ilustraciones. Él tiene la cabeza, y está haciendo esto. Al hacer esto vemos que si él no fuera tan rígido, esta parte de acá se nos curva, nos está haciendo esta curva natural. Tenemos nuestros brazos que por extensión natural van a llegar hasta la rodilla y de ahí van a alcanzar a la cabeza. Por lo tanto, se genera esa curvatura en el cuerpo. ¿Cómo lo vamos a dibujar? Veamos nomás eventualmente esta curva que nos está creando, esta forma geométrica. Entonces, voy a recordar lo mismo. Si tengo toda esta situación y hasta acá están mis rodillas dobladas, muy posiblemente sea la parte de mi tórax y toda esta parte sea la pelvis. Entonces, inicialmente lo que voy a hacer es darle toda la fuerza muscular a las piernas y a los brazos. Entonces empiezo generando este movimiento. Si está sentado, tiene remarcada la pierna interna. Acá juego con mi grosor, hago el contorno exterior, le hago el pie, le hago la curva del pie y listo mi pie. Ya con este contorno exterior empiezo a marcar todo lo que es la curvatura natural, en donde recuerdo nuevamente, si este es mi pierna, muy posiblemente este es mi pecho, le hago la marca al hombro, donde empieza más gordo arriba, le hago la marca al brazo, recordando mis articulaciones, hago mi mano, bueno, yo las hago acá un poco más cuadradas y después se le da la forma, y en la parte de la espalda le hago el cuello para que se me note cómo está, juego acá con mi perfil, está un poco cabizbajo, es decir que por acá debe estar su oreja, por acá estará ya el pelo, acá le podemos hacer el pelito, y acá viene la curva natural que se debe hacer. Como tiene esa inclinación, ya podríamos empezar a hacerle por detrás el otro brazo para que se genere la otra pierna, que solo se vería arriba, pero internamente estaría saliendo por acá. Ahí jugaría yo con mis movimientos, borro lo que no me guste que quede, le hago nuevamente acá, le refuerzo mi brazo, mi codo, donde está mi rodilla, acá es donde está el abdomen, donde está la pelvis, donde está remarcada, y es donde iría más la sombra. Le haría la base o el piso donde está sentado, y listo, ya dibujé una figura humana en otra posición diferente. Si lo que la quiero hacer es, no sé, bailando, vuelve y juega. ¿Cómo baila una persona? Debemos de recrear esos movimientos, por lo menos en este que era el movimiento de cadera. Muchos me decían, profe, pero ¿cómo lo hago? Si nos damos cuenta, en esta parte tiene el movimiento de la curva, y este acá es el movimiento que flecta la pierna.
Por lo tanto, el brazo también está extendido y el de atrás también me representa otra curva. A partir de entender esos 4 movimientos es que se puede dibujar alrededor. Pues a mí no me quedó de pronto tan claro por lo que es muy pequeño, muy reducido el tamaño. Pero la idea es básicamente aplicar esos movimientos simples o las líneas simples para poder obtener figuras un poco más en detalle, apropiando y entendiendo sobre todo ese canon de las 8 cabezas, porque estamos hablando desde el canon griego. ¿Existen otros? Claro que sí, ya sabemos que existen más, pero pues inicialmente vamos a empezar desde este para poder seguir avanzando desde el estudio de la figura humana en las diferentes épocas y culturas. Entonces, ¿cuál es la actividad el día de hoy? Van a realizar, apoyados de sus primeras siluetas, van a elegir la que más les haya costado realizar, la que ustedes digan, no, esa fue súper difícil. La van a elegir, le van a aplicar el canon de las 8 cabezas y la van a dibujar de una forma que sea un movimiento mucho más natural. Entonces los invito y mucha suerte y éxitos en la actividad.